dedicar los próximos 3, 4 domingos exclusivamente al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia. Así que yo les exhorto a que saquen un cuaderno, un papel, una pluma y tomen nota de estos estudios que el Espíritu Santo nos está dando. Todos vamos a ir estudiando todas las escrituras y este concepto que es tan importante en la Biblia. El tema de hoy esta es la pregunta: ¿es verdad que habrá un rapto o no? ¿Es verdad que habrá un rapto o no? Una de las más grandes y emocionantes verdades en la Biblia es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, el cual puede ocurrir en cualquier momento. Y el pueblo de Dios dice: puede ocurrir en cualquier momento. A medida que vayamos estudiando este tema en los próximos domingos, se van a dar cuenta que ya todas las profecías para el regreso de Cristo se han cumplido. Lo único que falta es el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación del anticristo. Fuera de eso, todas las profecías de las cuales habla la Biblia para la segunda venida de Cristo ya se están cumpliendo en esta generación. En este evento, millones de personas desaparecerán repentinamente del mundo sin que el resto de la humanidad sepa lo que está pasando. Ustedes ven cómo en las noticias últimamente están dando reportes de supuestamente extraterrestres se están viendo. ¿Se han dado cuenta? El énfasis que el diablo le está dando a esto es porque ya se acerca el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Y una de las cosas que el diablo va a hacer con los que se quedan es tratar de darles una mentira de por qué tantos millones de personas van a desaparecer. La iglesia nació en el día de Pentecostés. Y durante su permanencia en el mundo hasta el rapto, Pablo le llama a este tiempo el cumplimiento de los tiempos. ¿El qué? El cumplimiento de los tiempos. Empezó en el día de Pentecostés, durante el periodo de tiempo que la iglesia permanece en el mundo. Este periodo es también conocido como el tiempo de la gracia. Y es el tiempo en el cual la Biblia, Romanos capítulo 11, versículo 30, habla de que ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, del cual de los judíos. Por la desobediencia de los judíos, Dios ha manifestado su gracia a los gentiles, tú y yo. Y este es el tiempo donde la gracia de Dios se manifiesta a todo gentil que cree en Jesucristo y se arrepiente. Pero viene un tiempo donde entonces Dios va a restaurar la nación de Israel, y esto va a pasar después que la iglesia sea arrebatada por Jesucristo. El tiempo de la tribulación es donde la nación de Israel va a ser salva. Los judíos van a ser salvos. Pero antes de que ese tiempo empiece, la iglesia tiene que ser arrebatada por Jesús. Este tiempo se le llama el tiempo de la gracia. Es un tiempo donde al poner tu fe en Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, recibes perdón de pecado, eres limpio por la sangre de Jesús y se manifiesta tu misericordia a ti. Pero este tiempo termina. El tiempo de la gracia de Dios termina cuando Jesucristo se lleve a su iglesia de la tierra. Número 1, vamos a hacer esto por parte esta mañana. Vamos a ver, número 1, el misterio del rapto. El misterio del rapto. La noche antes de la crucifixión, Jesucristo le dijo a sus discípulos que se iba a separar de ellos. Esto trajo mucha tristeza, mucha ansiedad en los discípulos, porque ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesucristo. Y en medio de aquella tristeza,
Simón Pedro le hace una pregunta a Jesús, que la vemos en Juan capítulo 13, versículo 36. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y le respondió Jesús: a donde yo voy. Juan capítulo 13, versículo 36, por favor. A donde yo voy, dijo Jesús, no me pueden seguir ahora, pero me seguirán más tarde. Aquí Jesús le está dando la esperanza a los discípulos de que venía un día en el futuro donde iban a estar juntos con Él nuevamente, y los llama a no angustiarse, pues Él volvería para llevárselos con Él al cielo. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares para vosotros. Jesucristo nos está diciendo eso a ti y a mí en esta mañana. Nos está diciendo, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos donde está avanzando la maldad, donde hay tanta inestabilidad política y económica, el mensaje del Espíritu Santo para la iglesia es: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí, porque yo he ido a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes. En el versículo 3 dice: y si voy, os preparo lugar, y vendré otra vez. Subraya eso en la Biblia. Y tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la primera mención que Jesucristo hizo en las Escrituras del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no vino en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento no contiene revelación del rapto de la iglesia. El Viejo Testamento no habla del arrebatamiento de la iglesia por Jesucristo. Es un misterio que Dios en su soberanía esperó a revelarlo a través de su Hijo Jesucristo. Y más adelante, Dios lo reveló al apóstol Pablo exclusivamente. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, Pablo dijo: he aquí os digo un misterio. Fíjate cómo le llamó Pablo: un misterio. ¿Por qué? Porque la doctrina del rapto, Dios la revela primero a través de su Hijo Jesucristo, y segundo, esperó hasta que Pablo se convirtiera para revelarle la doctrina a Pablo. En la Biblia, si tú verdaderamente quieres estudiar sobre el rapto, tienes que ir a las cartas de Pablo para encontrarlo. Pablo dijo: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. No todo muerto. Aquí está hablando de aquellos que mueren en la fe en Cristo. Los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros, los que estemos vivos cuando Jesucristo regrese, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y que esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí vemos en las Escrituras que tanto las palabras de Jesucristo como las palabras del apóstol Pablo nos dan la certeza de una vida después de la vida terrenal. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, quiero decirte que al tú partir de esta vida, tu vida no termina, al contrario, comienza en un lugar maravilloso que Cristo ha preparado para ti, donde no hay muerte, no hay vejez, no hay enfermedad y no hay maldad.
si tú has perdido un ser querido que servía a Jesucristo, quiero decirte que tú los vas a ver nuevamente un día. Cuando Cristo regrese por su iglesia y todo ojo le verá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces aquellos que vivan serán elevados en las nubes con ellos y serán transformados y nos iremos a la presencia de Jesús a morar con Él por una eternidad. Dice Pablo que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, aquí vemos claramente a través de las palabras de Jesús, a través de las palabras de Pablo, que la Biblia promete de que viene un día y puede ser en cualquier momento. Qué tristeza me da como pastora ver cristianos que están fríos, ver cristianos que han abandonado la oración, ver cristianos que ya no vienen a la iglesia, ver cristianos que viven como cristianos el domingo, pero de lunes a sábado viven en el mundo. Porque este es el tiempo de prepararnos. Ese es el tiempo de buscar de Dios. Este es el tiempo de conocer su verdad. Porque ya en cualquier momento viene el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver el propósito del rapto. Esta parte es maravillosa. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 9. Dice, oí, dice el apóstol Juan, oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado ¿qué? Las bodas del Cordero y su novia, ahí vamos tú y yo, ahí viene la iglesia, su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Y el ángel me dijo, dice Juan, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia? Aquí en esta escritura el Espíritu Santo nos está diciendo por qué. El rapto es un simbolismo de las bodas judías. En la época de Jesús, la pareja se comprometía. Y en la época de Jesús no era como ahora, donde las parejas se comprometen y tienen un tiempo de dating, donde se conocen. En la costumbre hebrea no era así. Cuando tú te comprometías con tu novio o con tu novia, ya estabas casado con él. Ya estabas casada con ella. La cosa era que todavía no te ibas con él. La novia se quedaba en la casa de sus padres y el novio se quedaba en la casa de sus padres. Y entonces la novia se preparaba. Cristo vuelve por una iglesia que está preparada. Cristo vuelve por una iglesia que le conoce, que conoce su verdad, que se ha arrepentido, que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Una iglesia que se ha santificado, una iglesia que se ha apartado del pecado, que se ha apartado del sistema del mundo para vivir y para prepararse para el regreso de su novio. Y en la noche, después que la novia estaba preparada, venía el novio. Hacían una procesión por las calles, donde venía el novio a la casa de los padres de la novia a buscarla. Y entonces se llevaba la novia a la casa de los padres de la novia, pero no dormía con ella como hacen hoy en día los supuestos cristianos viviendo junto con las novias y los novios. Eso es pecado delante de Dios. Ellos se iban, se llevaban la novia a la casa del novio. Y ahí empezaba una ceremonia donde se consumaba la boda. Y entonces la novia finalmente se iba ahora con su esposo.
tenía intimidad con él y consumaba la unión matrimonial. El arrebatamiento es el simbolismo de la boda judía. Ahora la iglesia es la novia de Jesús. Ya Jesús se ha comprometido con ella. Ya Jesús te ha lavado con su sangre, te manda su Espíritu Santo, te da la revelación de su palabra para que te prepares para ser una novia sin mancha y sin arruga. Qué triste la iglesia de hoy en día que está estrujada. Qué triste la iglesia de hoy en día que está arrugada. Qué triste la iglesia de hoy en día que está manchada, porque esa novia no se va a correr. Él no viene por cualquier novia. Él viene por una novia que se ha preparado. Él viene por una novia que se ha limpiado con el agua de su palabra y con su sangre preciosa. Él viene por una novia que está vestida de un traje de lino blanco fino. Él viene por ella y se la lleva a la casa de su padre. Qué lindo es eso. Se la lleva a la casa de su padre allá en el cielo, donde será llevada en matrimonio en las bodas del Cordero. Toda novia debe ser preparada para la boda. Y esta preparación comienza aquí. El día que tú le entregaste tu vida y tu corazón a Cristo, comenzó la preparación para la futura boda del Cordero. Ahora la iglesia se prepara con la palabra de Dios. Ahora la iglesia se conecta a la verdadera iglesia de Jesús. Estos son los tiempos donde se tienen que levantar pastores, se tienen que levantar evangelistas, se tienen que levantar predicadores, que no le estén diciendo a la gente lo que quieren escuchar, que no estén entreteniendo a la gente. Pero este es el tiempo que Dios está buscando una iglesia que verdaderamente disipula a su pueblo y verdaderamente prepara a su pueblo para la futura boda del Cordero. Esta novia debe ser preparada. Y esta preparación comienza aquí ahora. Tenemos que dejarnos preparar para la boda que viene. Tú no puedes ir vestido a la boda como tú quieres. Te tienes que poner el traje de lino fino. Tú no puedes ir a la boda llena de manchas y de pecado. No. Este es el tiempo de preparación. Ese es el tiempo donde el Espíritu Santo le advierte a la iglesia: ya Cristo viene pronto. Él viene a buscarte para llevarte a la casa de su Padre, para celebrar allí las bodas del Cordero y casarse contigo. La preparación final empieza ahora, pero termina cuando la novia se presenta ante el tribunal de Cristo. Veamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿qué? El tribunal de Cristo. Subraya esa palabra en la Biblia. Tú tienes que aprender esto que te estoy enseñando, porque estamos en tiempos proféticos, porque ya está la mentira, ya está la apostasía aquí, y tú tienes que conocer la verdad de lo que está pasando y lo que viene para la verdadera iglesia de Jesús. Dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba ¿qué? Según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Todos los cristianos que se van en el rapto van a compadecer ante el tribunal de Cristo. Esa es la final etapa de la preparación para la boda. ¿Te has dado cuenta una novia cuando se está preparando? Cuando una novia se va a preparar, aquellas de ustedes que están casadas, tú no esperas el día antes para prepararte. Una preparación de una boda puede tomar años. La novia se prepara meses antes de ir a la ceremonia con su novio. Y viene un día, el día de la boda, donde la novia se viste. Está la mamá de la novia, están las damas de la novia, están las amigas íntimas de la novia que la ayudan a vestirse. Le ponen el maquillaje, le arreglan el pelo, le ponen los zapatos, le ponen perfume, le ponen el velo en la cabeza. Pero casi siempre, unos minutitos antes de salir a la ceremonia que hace la novia, se retoca. Se retoca el maquillaje, se retoca el pelo, se retoca el perfume.
El tribunal de Cristo es la preparación final para la novia de Cristo, donde todos los creyentes vamos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno que, según hayamos hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio no es para determinar si eres salvo o si vas al juicio. El juicio de salvación toma lugar ahora en la tierra. Es ahora donde tú escoges si vas con Cristo a vivir con Él por siempre en el cielo, o si lamentablemente te vas para el infierno con el diablo y el anticristo a quemarte en el lago de azufre y de fuego. Esa decisión la tomamos ahora tú y yo, dependiendo si nos arrepentimos o no. El tribunal de Cristo para el cristiano no es un tribunal de juicio en el sentido que si Dios decide si entras al cielo o no. Ya al irte tú en el rapto, automáticamente entras al cielo con Jesús. Pero el cristiano que pierde el rapto, automáticamente se condena en el infierno por una eternidad. Hay una doctrina falsa allá afuera que le enseñan a los cristianos que si pierden el rapto se pueden arrepentir durante la tribulación. Más adelante, en esta serie de enseñanzas, yo les voy a mostrar con la escritura cómo eso no es verdad. El cristiano que pierde el rapto ya se condena al infierno por una eternidad. Porque dice la Biblia que el Dios mismo va a mandar un espíritu de mentira, de dureza, al corazón de aquel que pierde el rapto, para que no pueda arrepentirse durante la tribulación. Los que se quedan en la tribulación es la iglesia apóstata. Es la iglesia que no se arrepintió. Es la iglesia que no conoce la Biblia y que vive en el mundo y quiere al mismo tiempo ser cristiano. Esa es la iglesia que se queda. Pero el que se va ya automáticamente entra al cielo, a las bodas del Cordero con Cristo. Entonces yo quiero aclararle a ustedes que este tribunal de Cristo no es juicio en el sentido que Dios va a decidir si tú eres salvo o no. Este juicio es para determinar si tú mereces que Dios te dé coronas o no. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 25. Perdón. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Solo uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona, subraya eso, corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Entonces, el juicio del tribunal de Cristo es el juicio ante el cual todo cristiano va a compadecer. Y en ese juicio, Dios va a juzgar las obras que hicimos ahora aquí en la tierra, buenas o malas. Y en ese juicio, Dios va a determinar si tú entras al cielo vacío o si entras cargado de corona. Yo no sé tú, pero yo no quiero entrar al cielo vacío. Diga a tu vecino: yo no quiero entrar al cielo vacío. Yo no quiero entrar al cielo vacía. Yo quiero caminar por las calles de oro del cielo con corona sobre mi cabeza que le den la gloria al Cristo de la gloria. Y la Biblia habla de 5 coronas. Ahora, esta mañana yo no voy a entrar en esa enseñanza porque esa es otra enseñanza para otro día. La Biblia habla de 5 coronas que Jesucristo le va a dar a su pueblo, juzgando las obras que hicimos aquí en la tierra, buenas o malas. Entonces, miren el orden. Oro que lo vayan entendiendo. Preparación de la iglesia. El tiempo de la gracia. Empezó el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, hasta el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia nos presentamos delante del tribunal de Cristo para la final preparación para la boda del Cordero.
Y ahí en ese tribunal, Dios te va a dar coronas o no te va a dar coronas, dependiendo de las obras que tú hiciste ahora aquí en la tierra. Y de ahí, después del tribunal de Cristo, pasamos a las bodas del Cordero. Esto va a pasar inmediatamente después del tribunal de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo, para que su esposa, ahora la iglesia, regrese con él a reinar en el mundo por 1000 años. Entonces quiero aclararles esta mañana que el rapto no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Aprendamos eso y no usen ese vocabulario así más. Muchas veces decimos cuando Cristo vuelva, la segunda venida de Cristo. El rapto no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes. En el rapto, Cristo no toca la tierra. En el rapto, Cristo se queda en las nubes, llama a su iglesia y se lleva a la iglesia con él. ¿Están conmigo? A celebrar las bodas del Cordero. Después Cristo regresa a la iglesia, ya con su esposa la iglesia, a reinar en el mundo por 1000 años, donde él ata a Satanás por 1000 años. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces en la Biblia, el milenio y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Pero en la Biblia, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo no son el mismo evento. En el rapto, Cristo nunca toca la tierra, jamás. Cristo no toca la tierra. En el rapto, Cristo se queda en los aires y llama a su iglesia con voz de trompeta a elevarse en el cielo, a elevarse en las nubes e irse con él para empezar la gran tribulación en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia está destinada para la ira de Dios o no? Vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia profetiza que Dios derramará su ira sobre el mundo al final de los tiempos. Todavía tú no conoces la ira de Dios. Todavía el mundo no conoce la ira de Dios. Ahora el juicio de Dios no es la ira de Dios. El mundo va a conocer la ira de Dios cuando empiece el periodo de la tribulación. Y hermano y hermana que me escuchas, tú no quieres estar aquí cuando eso suceda. Este periodo que se conoce como la gran tribulación, la Biblia le llama el día del Señor. La Biblia le llama el día de la ira de Dios. Es la semana 70 en el libro de Daniel. Esta ira, la humanidad no la conoce todavía. Tú ves la Biblia que tú tienes en tus manos. En el Viejo Testamento, como en el Nuevo Testamento, no conocieron la ira de Dios. Todavía el mundo no conoce la ira de Dios. Pero viene un día, y no está lejos, donde el mundo va a conocer la ira de Dios en todo su poder. Y esa es la gran tribulación que viene sobre la tierra. Esto es lo que Daniel le llama la semana 70 en el libro de Daniel. El libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice: cuán grande será aquel día. Tanto, mira lo que dice la Biblia, tanto que no hay otro semejante a él. En el Viejo Testamento no conocieron esta ira. Ahora el mundo no conoce esta ira. Lo que viene en la gran tribulación es la ira de Dios en todo su poder y nunca jamás Él la ha manifestado a la humanidad. Mira qué tremendo esto. Y dice, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a Él. Dice Jeremías, será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. La ira de Dios se manifiesta con la subida del anticristo. Y 21 juicios, ¿cuántos? 21 juicios que Dios va a mandar sobre la tierra para aquellos que rechazan a Jesús y rechazan la palabra de Dios y para la iglesia apóstata.
Son 21 juicios que están divididos en 3 de set. En el libro de Apocalipsis, cuando lo estudiemos, nos vas a ver. Hay un set de 7 sellos. El primero lo abre Jesús. Quiero que aprendan que el que está en control de la tribulación no es el anticristo. El que está en control de la tribulación es el mismo Jesús. El anticristo es una forma de juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis vienen 21 juicios sobre la tierra. Sets de 3. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. 21 juicios que Dios va a derramar sobre la tierra para juzgar no a la iglesia, sino a los que han rechazado a Jesús y su verdad. Todas las escrituras sobre el rapto están de acuerdo que en todos los verdaderos creyentes serán librados de la ira de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 9. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de qué? Estás aprendiendo esta mañana que cuando la Biblia te dice ira, no te está hablando de cualquier juicio. Te está hablando de la ira que el mundo no conoce todavía, que va a ser manifestada por Dios durante el periodo de la gran tribulación. Ahí la Biblia nos dice que por medio de él seremos salvos de la gran ira que viene sobre la tierra para aquellos que rechazan a Jesús y rechazan su verdad. Entonces en esta mañana dale la gloria a Cristo. Dale gracias a Dios. Porque si Él no hubiera muerto por ti en la cruz, si Él no hubiera derramado su sangre, si Él no se hubiera manifestado a ti en medio de tu pecado, en medio de la suciedad y la inmundicia en la cual tú vivías, tú no tendrías manera de escapar esta ira que viene sobre la tierra. Ahora, hay 3 pasajes. ¿Cuántos? 3. Que claramente prometen que la iglesia no estará bajo la ira de Dios durante la tribulación. Quiero que apunten esto y que lo estudien. Porque una de las falsas del diablo hoy en día es la doctrina de la pretribulación. Hay muchos pastores con ministerios grandes diciendo que la iglesia se queda para la tribulación. Y yo digo, bueno, quédate tú, o yo no me pienso quedar. Si tú te quieres quedar enseñando eso, quédate tú, pero yo me voy con él y me salvo de la ira que viene sobre la tierra. Pero tienen que tener mucho cuidado porque hay muchos predicadores hoy en día con ministerios grandes que están predicando que la iglesia se queda para la tribulación. En esta iglesia no predicamos eso, no creemos eso, ni establecemos eso, y reprendo esa mentira en el nombre de Jesús, porque la Biblia claramente dice que los que están en Cristo Jesús se van con Él cuando Él venga por el arrebatamiento de la iglesia. Hay 3 pasajes que nos prometen que la iglesia no estará bajo la ira de Dios durante la tribulación. Apúntalo rapidito. Con esto voy a cerrar. Número 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice ahí Pablo: pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para esperar a quién? Para esperar de los cielos a su Hijo. Ahí te está hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. A quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Yo oro que ya tú hayas aprendido que cuando la Biblia te habla de la ira venidera, no te está hablando de cualquier juicio. Te está hablando de la ira que ha sido reservada para ser manifestada durante la gran tribulación que viene sobre la tierra.
Entonces Pablo dice ahí que Él nos libra de la ira venidera. La palabra libra en el griego es la palabra roamiai. Y esta palabra es bien poderosa. Déjame ver si el Espíritu Santo me ayuda a explicarla. Esta palabra roamai tiene una connotación de rescatarte mediante la fuerza. Rescatarte mediante la fuerza. Déjame darte una ilustración para que entiendas el concepto. Imagínate que tú tienes un niño o una niña chiquita y están jugando en la calle. Y de buenas a primeras, tú ves un truck enorme, corriendo rápido en dirección a tu hijo y a tu hija. Y ves que si el niño o la niña no se mueve del camino, el truck de seguro los va a matar. Y en ese momento tú como padre, como madre, sales corriendo, tiras lo que tienes, dejas lo que tienes y coges al niño, a la niña por el bracito, los levantas en el aire, le das un sacudón y los sacas de la carretera para que el trono los toque. Ese es el sentido que tiene esta palabra en el griego. Cuando venga el tiempo de la gran tribulación, qué lindo esto, Dios ve a su pueblo en la carretera y dice, ahí viene el anticristo, ahí viene mi juicio sobre la tierra para aquellos que me han rechazado. Déjame manifestar todo mi poder, déjame manifestar toda mi autoridad, déjame manifestar todos los recursos que yo tengo en mi reino para asegurarme que mi iglesia se levante y se vaya conmigo. En otras palabras, el arrebatamiento es un milagro. Por eso tu mente no lo puede entender. Si tú tratas de entender el arrebatamiento con tu mente, nunca lo vas a entender. Porque el arrebatamiento de la iglesia es un milagro. Es una manifestación sobrenatural del poder de Dios y los recursos de su reino para elevar una iglesia entera en el aire y llevársela con él. Entonces, la ira no es cualquier clase de ira, sino habla de la ira por venir en el día del Señor, hablando de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Escritura número 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 9. Te enseñé esta mañana que en el Viejo Testamento la Biblia no nos da revelación del arrebatamiento. Te enseñé en esta mañana que en el Nuevo Testamento la Biblia no nos da revelación del arrebatamiento a través de los discípulos. Los únicos que revelan este misterio a la humanidad fue Jesucristo el Mesías y segundo Pablo, el apóstol de los gentiles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 9. Pablo dice, porque vosotros... Ahora, cuando yo les lea esta escritura, quiero que se den cuenta de dos palabras que Pablo usa aquí. Dice vosotros y dice ellos. Vosotros, ellos. Pablo dice, vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor, ¿a qué está hablando ahí Pablo? El día del Señor, ¿de qué está hablando? De la gran tribulación. La ira de Dios, el día del Señor en la Biblia es la gran tribulación. Dice Pablo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz y de ninguna manera escaparán. ¿Por qué? Porque la tribulación empieza con paz. El tiempo de tribulación empieza en paz. El anticristo va a firmar un tratado de paz con Israel, donde van a conseguir la paz del Medio Oriente, van a conseguir la unidad del mundo, porque el mundo entero va a seguir al anticristo. Entonces la tribulación empieza con 3 periodos de paz y prosperidad.
Por eso la Biblia dice que muchos van a ser engañados. Dice Pablo ahí, cuando crean que hay paz y seguridad, entonces vendrá de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz y de ninguna manera escapará. Porque al final del tercer año, el anticristo traiciona a Israel, rompe su tratado de paz, y entonces verdaderamente se manifiesta como el mismo diablo, que es lo que es el anticristo. El anticristo es un líder político que está totalmente poseído por Satanás. Versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Vosotros, ahí Pablo se está refiriendo a la iglesia. Y Pablo está diciendo ahí en el versículo 5, cuando dice somos hijos de luz, quiere decir que el pueblo de Dios, la iglesia, tiene la revelación de las escrituras. Tiene la revelación de las profecías de lo que viene en los tiempos finales. No estamos en ignorancia, no estamos en oscuridad. Tenemos la luz de la verdad de Dios. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás. Hay una iglesia que está dormida y la iglesia que se duerme en estos tiempos se queda para la gran tribulación. El cristiano que ignora la verdad de la Biblia en estos tiempos se queda para la gran tribulación. Porque Pablo dijo, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. En otras palabras, los que duermen, duermen porque ignoran lo que viene. Si alguien te dice a ti que va a venir un ladrón y se va a meter en tu casa a matar a tu familia, ¿tú te vas a acostar a dormir? No. Si alguien te dice a ti, va a venir un ladrón y va a querer robarte y matar a tu familia, tú te vas a quedar despierta toda la noche con un chondón detrás de la puerta para que cuando entre el ladrón lo cortarle la cabeza. Pero los que duermen lo hacen porque ignoran lo que viene. Ignoran que ya Cristo viene pronto. Ignoran que viene el arrebatamiento de la iglesia. Ignoran que los que se pierden el rapto ya pierden la salvación eterna. Ignoran que se va a levantar un anticristo que va a ser el mismo Satanás encarnado en un hombre, en una mujer, que va a venir un periodo horrible de una gran tribulación sobre la tierra. Y por eso duermen. El Espíritu Santo, viene el ladrón, te va a matar a ti, te va a matar a tu familia y duermen. Qué ignorante eso. Dice Pablo, porque los que duermen de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, nosotros, la verdadera iglesia, que somos del día, en otra palabra, conocemos la verdad. Seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, con el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo usa la palabra vosotros, refiriéndose a los cristianos, y usa la palabra ellos, hablando de los incrédulos, de los no creyentes, de los cristianos apóstatas. Entonces, aquí hay dos grupos de personas. Y Pablo dice, los salvos, los que conocen la verdad, serán rescatados. Y los no salvos, dice Pablo, a ellos, lo ves en el versículo 3, a ellos, los no salvos, los apóstatas, los que duermen, a ellos le vendrá la destrucción de repente y de ninguna manera escaparán. Pero entonces Pablo dice, los creyentes sí. Porque en el versículo 9 dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Revelación capítulo 3, versículo 10. Dice el Espíritu Santo a la iglesia de Filadelfia. Más adelante voy a traer una serie donde vamos a estudiar el mensaje de Jesús para las 7 iglesias, porque el mensaje para las 7 iglesias es el mensaje para la iglesia de hoy. Pero le dice a la iglesia de Filadelfia,
porque guardaste las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. ¿De qué está hablando ahí? A la hora de la prueba, la gran tribulación, que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Este es un mensaje que le dio Jesucristo a la iglesia de Filadelfia o a las 7 iglesias. Y Jesús sigue y dice, después que le dio este mensaje en el versículo 11, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ese es el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia en estos tiempos proféticos. Iglesia, el Espíritu de Dios nos dice, yo vengo pronto, Jesús viene pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ahora, por último, miren este detalle interesante. La palabra iglesia aparece 20 veces en el libro de Apocalipsis. 20 veces en el libro de Apocalipsis. Recuérdense que la iglesia nació en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. La palabra iglesia aparece 20 veces en el libro de Apocalipsis. 19 de ellas en los primeros 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ya después la Biblia brinca al capítulo 22, donde ves ahí la iglesia preparándose para regresar con Jesucristo nuevamente a la iglesia, a la tierra, para reinar por un periodo de 1000 años, lo que se conoce el milenio de Cristo. Entonces, la ausencia de la iglesia desde el capítulo 4 al versículo 18 nos dice que la iglesia en ese periodo de tiempo no está en la tierra. Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 18 habla de todo lo que está pasando ya en la tierra durante el periodo de la gran tribulación, de cómo Dios está mandando los juicios, de cómo el anticristo se ha levantado, de cómo el anticristo persigue a los cristianos, cómo el anticristo mata, le corta la cabeza a los cristianos. Pero en esos capítulos, en el capítulo 4 al versículo 18, capítulo 4 al capítulo 18, donde la Biblia describe lo que está pasando en la tierra durante la tribulación, ni una sola vez la Biblia menciona a la iglesia, hasta el capítulo 22. ¿Sabes por qué? Porque claramente la Biblia nos está diciendo que la iglesia no va a estar en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Antes de que empiece la gran tribulación, Cristo viene en las nubes y se lleva la verdadera iglesia con Él, a estar con Él para siempre, por una eternidad, y librarnos de la gran ira de Dios que viene sobre la tierra para aquellos que rechazan a Jesús y rechazan su verdad. Démosles la gracia a Dios. Démosles la gracia a Dios. Esto debe provocar en nosotros varias reacciones. Cuando la Biblia nos da profecías, no es para meterte miedo. Yo no quiero que nadie se vaya hoy de aquí con miedo. Este no es el propósito de esta enseñanza. No es para meternos miedo. Al contrario, si tú tienes una relación con Cristo, es para que lo adores. Es para que dances en su presencia. Es para que te pongas contento y te pongas contenta, porque ya en cualquier momento nos vamos. Nos elevamos en las nubes. Si hemos muerto en Cristo, somos resucitados. Somos resucitados a un cuerpo glorificado que no se enferma, que no muere, que no tiene dolor, maldad ni tentación. Y si estamos vivos, así de rápido, te vas a elevar. Te vas a elevar en las nubes y te vas a ir con Jesús allá a la morada que Él tiene para ti. Y tú ese arroz con mango que viene sobre la tierra, tú no vas a estar aquí. Tú no vas a estar aquí.
Si tienen niños, los niños se van todos en el arrebatamiento, no se queda ni un niño. Cualquier niño, cualquier bebito, incluso mujeres que estén en estado en ese momento, se les sale el bebito, para que lo sepan. Esto es algo impresionante. En las próximas semanas yo voy a traerles más detalles de todo esto. Es algo increíble, es una de las verdades más poderosas que tiene la Biblia y casi ya ni se habla de esto. Es la promesa más poderosa que Cristo nos da en la Biblia. Todos los niños se van con Él. Ni un solo bebé, ni un solo niño se queda a la tribulación. Así que dale gracias a Dios por eso, porque si tienes nietos, si tienes hijos o hijas chiquitas, si estás esperando un bebé, se van con Cristo. Toditos se van con Cristo. Entonces, esto debe provocar en ti agradecimiento, paz, gozo, alegría. ¿Qué te importa a ti lo que está pasando en el mundo? ¿Qué te importa? A mí no me importa nada de lo que está pasando en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier momento me voy, que se queden con todo. No vamos a estar aquí. Pero número 2, esto debe provocar en ti y en mí un tremendo peso por almas, por familiares que todavía no conocen a Cristo, por personas que no conocen a Cristo. Y si Cristo viniera ya, ellos se quedan, toditos se quedan para la gran tribulación, para la ira del Señor. Como iglesia, eso debe provocar en nosotros una urgencia por soportar y levantar la iglesia de Jesús en estos tiempos proféticos y ayudarla no solamente en oración, pero ayudarla financieramente. Tenemos que plantar como podamos en el terreno del evangelio para que se levante la iglesia de Jesús en estos tiempos proféticos, a llevar el evangelio a las almas y a las naciones, porque Cristo vuelve pronto ya. Y todo el que no tenga una relación con Él se queda para la gran tribulación. Vamos a pararnos. Las palabras del apóstol Juan, cuando describe la tribulación que viene sobre los impíos, dice él: los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esos son los que van a experimentar la ira de Dios. Pero en esta mañana, levanta tus manos al cielo. Vamos a darle gracias a Jesús por unos minutos. Porque si no hubiera sido por Él, si no hubiera sido por su sacrificio en la cruz, si no hubiera sido porque un día Él nos trajo su palabra, nos limpió con su sangre, nos perdonó de su pecado, déjame decirte que no había manera de que tú y yo escapáramos esta gran tribulación que ya viene. Por eso esta mañana vamos a adorar a Jesús por unos momentos. Dale las gracias aquí donde tú estás. Porque Él te ama tanto que Él vuelve por ti, iglesia. Él vuelve. Él vuelve por ti ya en cualquier momento. Suena la trompeta. Y dice Pablo que al instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en un cuerpo incorruptible. La noche que Jesús les dijo a sus discípulos: ya me voy a separar de ustedes, y donde yo voy, ustedes ahora no pueden venir. Hubo gran tristeza en el corazón de él. Separarse del Mesías que amaban tanto. Lo habían dejado todo por seguirle. Pero esa misma noche les hizo una promesa y te la hace hoy a ti, iglesia. No importa lo que tú estés pasando en este día.
El mundo está mal, la maldad está avanzando, la mentira, la apostasía está avanzando, los problemas financieros en las naciones ya están aquí. Este es un tiempo de dolor y de angustia para muchos. Pero en medio de esto, Jesús nos recuerda: yo vengo por ustedes. Que no se angustien sus corazones, que no se desanimen, que no abandonen la fe, que sigan sirviéndome, sigan adorándome, sigan buscándome en oración, sigan recibiendo mi palabra, porque yo vengo pronto, dice el Señor, para llevarme mi iglesia conmigo. Vamos a adorar al Señor por un momento. Admirable consejero. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.